Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos una semana más a este canal de fotografía. Seguimos hablando y discutiendo sobre temas relacionados con la fotografía y en este caso vamos a hablar de la fotografía como excusa de un montón de cosas. Bueno, ya sabéis que en roberttomasfoto.com tenéis toda la información de los cursos presenciales que vamos a realizar en distintas ciudades de España y también de Europa. Echadle un vistazo, sobre todo si os interesa seguir desarrollando vuestra visión fotográfica, si queréis pulir vuestro estilo fotográfico, si queréis mejorar en la composición, si queréis manejaros en street photography, en un montón de cosas. Tratamos todos estos temas de forma muy práctica y didáctica. Y también los que nos podéis venir, ya lo sabéis, cursos online, cada vez va a crecer más esa sección en donde vais a encontrar un montón de información para seguir desarrollándoos como fotógrafos. La fotografía es una excusa maravillosa. He conocido personas que tenían muchos problemas sociales, porque no se relacionaban, porque no tenían ganas de salir de casa, porque tenían ciertos problemas a la hora de interactuar con otro tipo de personas diferentes a su entorno más cercano. Y la fotografía les ha servido como una excusa perfecta para ampliar sus redes sociales, para ampliar sus círculos de amigos y para viajar, para conocer nuevos lugares, etcétera, con una cámara en la mano. Realmente la fotografía es una excusa, pero no tiene por qué ser una excusa negativa. Creo que muchas veces el tener una inquietud creativa es positivo en cualquier ámbito, no importa que nos dediquemos a ser lo que seamos, floristas, carretilleros, peluqueros, directivos de grandes empresas, me da igual, es que no me importa. Yo me dedico profesionalmente a la fotografía y a la formación fotográfica. Y la fotografía para mí ha sido pues como una expresión total de lo que yo quería contar. Por supuesto, muchas veces es complicado, porque tienes que autoconocerte muy bien para saber lo que quieres decir, en este caso, expresarlo con tus fotos a una audiencia. Te tienen que gustar a ti primero, y para ello tienes que saber exactamente lo que te gusta. Y no es nada fácil, no es nada fácil, es un camino que a veces cuesta más, a veces cuesta menos, a veces se llega antes, a veces se llega después, pero es un camino. Realmente, al final, lo que nos tenemos que llevar es que la fotografía nos sirva como un divertimento y una forma de crecer creativamente, ¿no? Algunos, ya digo, nos va a servir como excusa para viajar, porque muchas veces el acto de viajar, que muchas veces los fotógrafos de viaje nos dicen, no, es que lo importante es el viaje. Hombre, ya, claro, pero es que no todo el mundo somos así, no todo el mundo somos tan extrovertidos, no todo el mundo, a veces nos va a dar digamos, ese empujón que nosotros necesitamos para conseguir viajar o para conseguir relacionarnos en otro ambiente, el hecho de hacer fotos, simplemente. Y me parece una excusa muy buena que no tenemos que desdeñar. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las zonas de confort, ¿no? Tenemos que romper nuestras zonas de confort para seguir creciendo como persona. Me parece perfecto. Y algunos, pues creceremos de una manera más lenta, nos lanzaremos más, nos lanzaremos menos. Pero el hecho en sí de tomar la cámara de fotos y poder salir a disfrutar del mundo, de dar pasitos, aunque sean pequeños, hacia adelante, joder, pues es una excusa perfecta, ¿no? El hecho de coger la fotografía y nuestra cámara de fotos. No sé, el hecho de visitar entornos distintos, conocer personas diferentes. Es que yo creo que la fotografía, como digo, es una excusa muy bonita. Tal vez la palabra excusa sea un poquito feota, porque excusa pues parece que suena peyorativo, pero sí que podemos ver la fotografía como un medio para llegar a un sitio. Y pienso que esto lo tenemos que meditar, ¿no? Porque pensamos poquito a veces sobre la fotografía, porque es nuestro medio de expresión. Si estuviéramos hablando de pintura, sería la pintura, de la música, al final son desarrollos, ¿no? de nosotros mismos. Fotografiamos lo que somos y eso lo tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo porque la gente que va a ver nuestras fotos nos va a ver a través de ellas, y tenemos que tener todo esto en cuenta, ¿no? Y creo que es muy bonito expresarnos creativamente, y espero que pues bueno, con esta serie de vídeos os motive a hacerlo. Si os ha gustado, me encanta que os haya gustado, poner en comentarios vuestra opinión. Si nos ha gustado, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así, pero esto sigue. Nos vemos en Instagram, @roberttomasf con mi fotografía, en este canal de YouTube y en roberttomasfoto.com para seguir creciendo y desarrollando nuestro gusto por las fotos. Chao, chao.